es poder probarlo. Yo no dudo de que cuando se construyó el plan de emergencia que mencionaron antes, ese plan de emergencia era un plan que seguramente se probó, pero sin la prueba de un plan, el plan de continuidad de negocio no es nada. Es absolutamente indispensable que el plan se pruebe. Si no se prueba, ¿qué es lo que seguramente va a pasar? Pues que no va a funcionar a la hora en que tiene que ponerse en operación. Y ese es un tema que debe ser claramente superado. No podemos dejar que en el momento en que se presente la contingencia, entonces ahora sí vamos a aprobar el plan. Porque ¿qué es lo que seguramente va a pasar? Que ahí es donde vamos a encontrar los problemas, ahí es donde vamos a encontrar las fallas, y el plan posiblemente no va a poder funcionar apropiadamente. Era fácil determinar que eran 80 centímetros lo máximo que iba a subir el agua y no 1,20 o 2,60. Posiblemente no, pero posiblemente si hubiéramos hecho alguna prueba, si se hizo alguna prueba, seguramente se tuvo en consideración otros elementos que en el momento de utilizar el plan sí iban a funcionar. Y como decía hace un rato, el plan es un movimiento constante, es dinámico, no es una foto, es una película. Por lo tanto, hay que permanentemente estarlo evaluando y dándole mantenimiento. Hay un proceso metodológico en el cual no me voy a parar, pero que ustedes pueden ver ahí. Sencillamente es el conjunto de tareas, de actividades, de responsabilidades de tiempo para lograr elaborar ese plan de continuidad de negocio. Pero no me voy a quedar en esa explicación porque creo que no vale la pena, basta con que la miremos. Pero sí voy a entrar en ver que es importante, y ustedes lo vieron, y en la práctica lo vi, que es necesario tener un comité de proyecto para el plan de continuidad, y que, como se mencionó esta mañana, es importante que la alta gerencia tenga conciencia de esto, de que las contingencias se pueden dar, y que una interrupción en su negocio se puede dar, y que no lo pasen por alto. Pasarlo por alto es asumir que no me va a pasar nada, y esa responsabilidad no puede dar, ese lujo no se lo puede dar una gerencia responsable en garantizar la continuidad del negocio. Y es importante identificar el equipo de proyecto y coordinar las actividades de implementación y puesta en marcha del plan de continuidad de negocio. Esto es fundamental. Como mencionaba al principio de mi charla, el análisis de riesgo fue expuesto bastante claramente esta mañana, por eso no me voy a parar en hacer mayores precisiones. Pero en el caso del plan de continuidad de negocio, el objetivo del análisis de riesgo es garantizar la continuidad del negocio. Tiene ese criterio de evaluación. O sea que la clasificación de alto peligro, de mediano peligro o situación adecuada para la organización, o clasifíquese como se quiera clasificar, está enmarcada dentro de la garantía de la continuidad del negocio. La evaluación de riesgos, entonces, en este caso debe considerar el impacto y la efectividad de las medidas preventivas con ese propósito, bajo ese criterio, o el criterio de continuidad. ¿Qué es lo que se hace dentro de la continuidad del negocio? Se hace una estructuración y un entendimiento de la organización, una estructuración y un entendimiento de la organización a la luz de los escenarios de posibles fallas, teniendo como consideración que un escenario es un ambiente de procesos y de recursos donde se puede materializar el riesgo. Nosotros debemos tener claro eso para identificar las acciones que nos van a garantizar la continuidad del negocio. Y pongamos un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo es ¿cuántas veces se han quedado sin internet ustedes, estudiantes y profesores y en sus empresas? Muy seguramente muy pocas veces, y cuando están sin internet comienza la angustia de que no he mandado el ejercicio, no he mandado la tarea, no puedo ver la calificación, no puedo chatear. Hay cosas muy graves como dejar de chatear, eso es gravísimo. Y cuando comenzamos en esa situación entramos en pánico y en crisis y ¿qué es lo que nos está pasando? Piensen que eso puede ser ocasionado por un servidor, y piensen que ese servidor recibió un rayo y ese rayo se inundó el área del salón de servidores y resulta que nos vamos a quedar sin servidor. Allí se está materializando una contingencia, y esa contingencia tenemos que saber cómo abordarla.
Ese ambiente operativo determina entonces parte de lo que se va a hacer nuestro plan de continuidad de negocio. Seguramente disponer de otro servidor en otro lugar en donde nos conectemos a internet y donde ustedes vayan a poder seguir trabajando y realizando sus tareas, o las empresas puedan continuar conectadas con el mundo. Eso es lo que hace referencia a escenarios de fallas de ambiente operativo. Dentro del análisis de riesgo necesitamos entender esos ambientes operativos y esos escenarios de falla. Y debemos buscar las oportunidades de mejora, y esta mañana hablamos de vulnerabilidades. Y si nosotros dejamos que un virus se entre en nuestro servidor y ataque nuestro servidor y destruya nuestros servidores porque no tenemos una medida preventiva como un control antivirus que nos permita y nos evite que esta situación se presente. Esto es lo que hacemos respecto al ataque de las vulnerabilidades y de los controles. Debemos tener una seguridad que garantice de que toda nuestra infraestructura va a operar apropiadamente. Y ahí lo que ya mostramos y lo que ya se ha mostrado tantas veces, con el criterio de continuidad, lo que se debe hacer es tener claro cuáles son los riesgos altos, medios y bajos. No creo que valga la pena detenerse en este momento en algo que ya ha sido claramente explicado, pero esto es igual en el caso de continuidad de negocio. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los riesgos relativos a la continuidad, hacemos el análisis de impacto. Y hacemos el análisis de impacto de la organización mirando esos procesos críticos que nosotros tenemos que proteger, garantizar de que continúen operando. Supongamos que estamos en una planta de impresión digital, y en esa planta de impresión digital lo que se hace es imprimir extractos, cuentas, facturas. Un proceso crítico en una planta de impresión digital es el proceso de impresión, precisamente. ¿Qué pasa si ese proceso de impresión se ve interrumpido? Que seguramente la factura, que seguramente el impreso que hay que entregar, el extracto que hay que entregar al cliente, no se va a poder entregar. Ese proceso se ha interrumpido. El análisis de impacto está orientado precisamente a eso, a establecer qué procesos son críticos que al interrumpirse interrumpen la continuidad del negocio. Ese es el objetivo del análisis de impacto, ver cuáles son esos procesos críticos. Y para poderlo hacer, pues hay que mirar varias cosas. Esta mañana se hablaba del mapa de procesos, se hablaba de la probabilidad, se hablaba de la probabilidad de interrupción, en este caso de riesgo esta mañana, ahora hablamos de la probabilidad de interrupción del proceso, de los impactos que la interrupción de ese proceso puede tener para mi organización, de los tiempos y secuencias de recuperación. Un proceso no vive por sí solo, un proceso vive por otros procesos que lo alimentan. Entonces no podemos desconocer esa realidad, y en el momento del análisis del impacto, el impacto de un proceso tiene que verse con relación a los otros procesos de la organización, y de esa manera llegamos a la identificación de los procesos críticos, esos procesos que tenemos que proteger para garantizar la continuidad del negocio. La probabilidad de que un proceso falle depende de muchos elementos. Depende de elementos como complejidad tecnológica. Un proceso puede fallar sencillamente porque la tecnología asociada a él falla, no funciona, y eso puede ocasionar la falla de un proceso. O puede ser por la complejidad de índole operativa, o puede ser por temas de medio ambiente o seguridad. Existen muchas razones que pueden conllevar que un proceso pueda fallar, y las probabilidades de falla están asociadas a estos elementos. Pero también tenemos que mirar el impacto que traen las fallas, y esos impactos, como ya los habíamos mencionado, pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser impactos financieros, pueden ser impactos en servicio al cliente. ¿Qué creen ustedes que podría pasar en una organización, en su organización o en la empresa que veíamos esta mañana por el impacto, para que el cliente, al no ver que está recibiendo sus productos y servicios, reacciona? ¿De qué manera va a reaccionar? Muy seguramente de una manera tal que va pudiendo terminar con el negocio que tiene con ese cliente. Pero hay otros impactos, hay impactos de índole regulativa que generan sanciones, impactos que pueden terminar afectando a mi organización porque el gobierno determina las acciones que puede establecer sobre esa organización. Entonces es necesario ver claramente el impacto sobre esos procesos.
Y además tenemos que ver el tiempo objetivo que puede durar esta organización sin prestar ese servicio debido a la interrupción de ese proceso. Eso es otro elemento determinante. ¿Cuánto tiempo podía estar la empresa que hablábamos esta mañana sin prestar el servicio? Pues logrando el apoyo de otras empresas lograron aguantar bastante tiempo, pero después de un tiempo ya definitivamente nadie les va a comprar. Una vez que nosotros tenemos claro, una vez que tenemos establecido cuál es el impacto, cuáles son los procesos críticos de la organización, ahora sí ya estamos listos a hacer la selección de la estrategia. Y la selección de la estrategia servirá para que la empresa seleccione el método más adecuado, el método más apropiado para continuar con el negocio, para poder garantizar actividades en el negocio. Hay que advertir una cosa: cuando estamos en una situación de contingencia, una empresa no puede trabajar al 100%. Cuando estamos en una situación de contingencia, la empresa actúa a un porcentaje. El porcentaje sobre unos procesos críticos con unos recursos limitados. De otra manera tendría que tener una empresa espejo completamente igual en términos de tamaño y complejidad. La selección de la estrategia tiene entonces que mirar la relación beneficio-costo que debe existir en esa estrategia para garantizar que se consigue escoger la estrategia de mejor relación beneficio-costo, pero que garantice la continuidad del negocio. Algunos elementos significan determinar requerimientos mínimos, identificar configuraciones alternativas, determinar redundancias de equipo, analizar diferentes posibilidades de procesamiento de comunicaciones. En fin, existen un conjunto de elementos que ustedes deben tener en cuenta en seleccionar la estrategia, y además deben tener en cuenta el análisis de alternativas. Posiblemente una alternativa puede ser una alternativa internamente. Piensen que su empresa tiene una sucursal y la sucursal que está fuera de la ciudad de Cali, por ejemplo, puede ser una alternativa de contingencia. Entonces en otro lugar podemos llevar a cabo el proceso productivo o el proceso de información que requerimos para darle continuidad al negocio. Puede ser que no sea así, entonces muy seguramente tenemos que recurrir a centros alternos de procesamiento, a centros alternos donde vamos a poder continuar con nuestro negocio. O podemos llegar a alguna combinación de ellas. Esto es parte de la selección de la estrategia. Metodológicamente eso es parte de lo que debemos hacer. Identificar de qué manera podemos llegar a tener opciones de estrategia en continuidad. Y tenemos que tener en cuenta en ese sentido el tiempo de recuperación. Piensen por un momento que muy posiblemente, si ustedes necesitan una continuidad de operación de inmediato, muy seguramente necesitan un centro espejo de inmediato donde corran a continuar el procesamiento de su negocio, a continuar con el negocio. Pero muy posiblemente, si ustedes no requieren de eso, y eso significa una gran inversión, muy posiblemente, si esa no es la situación, ustedes van a poder recurrir a alternativas que de no inmediato, sino en términos de horas o de días o de semanas, van a poderle dar la continuidad a su negocio. Pero como yo les decía hace un rato, el plan de continuidad de negocio no es un plan, sino se prueba. Si ustedes no determinan cómo va a funcionar el plan en el caso de que sea necesario utilizarlo. Y en esa medida es necesario preparar, en esa medida es necesario definir todos los diferentes comités, todos los diferentes equipos de trabajo que ustedes van a requerir dentro de su organización. Y esos equipos incluyen equipos como comité de crisis. El equipo de comité de crisis es básicamente un equipo que le va a decir: bueno, estamos realmente en una contingencia. ¿Todo es contingencia dentro de cualquier situación crítica de una organización? No, todo no es contingencia. Y por eso tenemos que establecer en qué momento se da la contingencia y en qué manera actuar. Pensemos por un momento que se comienza un incendio, o pensemos por un momento en el invierno del que hablábamos, que estamos viviendo en Colombia, o pensemos en un terremoto. Muy seguramente estas circunstancias o estas situaciones conducen rápidamente a establecer que estamos en una situación de contingencia, y en ese momento se sucede una notificación, y en ese momento nos damos cuenta que es necesario asumir una acción al respecto.
Ahí es cuando el comité de crisis determina que tenemos que hacer algo y que tenemos que comenzar a disparar el plan de continuidad de negocio. Eso es de lo que se trata y esa es la responsabilidad de un equipo como el comité de crisis. También necesitamos un equipo de recuperación, un equipo que nos diga cómo vamos a volver a la situación normal, cómo vamos a poder atender la situación de contingencia que estamos presentando. Y necesitamos un equipo de logística que nos diga si tenemos que desplazarnos a otra ciudad, cómo debemos hacer. Pero incluso algo que podría parecer que no aplica en una situación como esta, y es el tener un equipo de relaciones públicas. ¿Qué pasa si nosotros no informamos que estamos en una contingencia? ¿Qué es lo que pasa cuando la situación de contingencia se está dando y nuestros clientes no saben que estamos en una situación de contingencia? Nuestros clientes comienzan a